Imaginemos por un momento 1000 años. Durante 1000 años solo existía una iglesia cristiana, una. Era la fe que unía a toda Europa, desde las colinas de Roma hasta las imponentes murallas de Constantinopla. Pero de repente, en una sola tarde de verano del año 1054, todo se rompió. Saltó por los aires. Y a ver, lo más alucinante de todo esto es que la ruptura no vino por una guerra ni por ejércitos, que va, fue una historia de egos, un choque de culturas y, atención, una sola palabra en latín. Una palabra que la mayoría de la gente de la época ni entendía, para ser sinceros. Pero esa palabra, esa fue la chispa, la que provocó literalmente el divorcio más grande de la historia. Y todo acabó con estas palabras, que suenan casi a película. Que Dios vea y juzgue. Un desafío en toda regla. Pues bien, esta es la historia de cómo el orgullo, la política y un montón de malentendidos acabaron partiendo la cristiandad por la mitad. Bueno, entramos en materia. 2 mundos, un solo Dios. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que tener clara una cosa que es fundamental. Y es que, aunque compartían el mismo Dios, las iglesias de Oriente y Occidente, eran ya 2 mundos aparte, completamente distintos. Vamos a ver las diferencias, porque son clave. Por un lado, Occidente, Roma. Allí se hablaba latín, el imperio se había venido abajo. Y en ese vacío de poder, ¿quién emerge? El Papa. Se convierte en la figura de autoridad total, no solo religiosa, sino también política. Y por otro lado, Oriente, la espectacular Constantinopla. Allí se hablaba griego y el imperio romano seguía en pie, y con mucha fuerza. ¿Y quién mandaba de verdad? El emperador. El líder de la iglesia, el patriarca, estaba pues a su sombra, supeditado a él. Y claro, a todo esto hay que sumarle pequeñas cosas del día a día, costumbres que poco a poco iban creando roces. Por ejemplo, en Occidente, los curas, célibes. En Oriente, se podían casar. En Occidente, usaban pan sin levadura para la comunión. En Oriente, con levadura. Parecen tonterías, ¿verdad? Pequeños detalles, pero eran como esas piedrecitas en el zapato que al final acaban haciendo una herida. Pero vamos al meollo de la cuestión. La palabra de la discordia, porque más allá de las costumbres, el problema de verdad, la raíz de todo, eran 2 cosas que chocaban de frente. Una lucha por ver quién tenía el poder absoluto y una pelea teológica por una sola palabra. Esa palabra es filioque. Suena raro, ¿verdad? Es latín, significa simplemente y del hijo. A primera vista parece algo sin importancia, un pequeño añadido al credo, pero ojo, las consecuencias de esta palabra, tanto teológicas como políticas, fueron, enormes. A ver, ¿por qué fue tan polémico este cambio? El credo original, el que aceptaba todo el mundo, decía que el Espíritu Santo procede del Padre. Punto. Sencillo. Pero en Occidente, para luchar contra unas herejías locales que decían que Jesús no era del todo divino, decidieron, por su cuenta y riesgo, añadir esa palabrita, filioque. Así que su credo pasó a decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Claro, para la Iglesia de Oriente esto fue un escándalo absoluto. Se preguntaban, ¿pero quién se ha creído Roma para cambiar el credo de todos, así, por las buenas, sin llamar a un concilio, sin ni siquiera preguntar? Les pareció una herejía, un acto de arrogancia, intolerable. Y aquí es donde se ve clarísimo cómo la teología y el poder se mezclan. El Papa de Roma decía tener autoridad suprema sobre toda la Iglesia, sobre todos, pero en Oriente decían, un momento, no. Te respetamos, sí, eres el primero entre iguales, pero no eres el jefe de los demás patriarcas. Así que el tema del filioque fue para ellos la prueba del algodón, la demostración de que Roma quería imponerse a toda costa. Con este ambiente tan caldeado durante décadas, nos plantamos en el año 1054, y el escenario del acto final no podía ser otro que la iglesia más increíble del mundo de entonces, la Basílica de Santa Sofía, en el corazón de Constantinopla. Y los protagonistas de este drama, es que parecían elegidos para que todo saliera mal. Por un lado, el Papa León IX envía a su representante, el cardenal Humberto, un tipo, dicen, arrogante, inflexible y que no soportaba a los griegos. Y enfrente tenía a su némesis perfecta, el patriarca Miguel Cerulario, que era igual de orgulloso y cabezota que él. La receta perfecta para el desastre. Y a partir de ahí, todo se precipitó. Humberto llega en junio, y lo que se suponía que eran negociaciones se convierten en un cruce de insultos, un tú más constante, hasta que todo estalla en una calurosa tarde de julio. Imaginemos la escena, 16 de julio de 1054, la Basílica de Santa Sofía está llena, en mitad de la liturgia, y de repente entra el cardenal Humberto, con paso firme, atraviesa toda la iglesia, se acerca al altar mayor y delante de todo el mundo, de todo el clero,
deja encima una bula papal, un documento oficial, y que decía que excomulgaba al patriarca Cerulario. ¿Una bomba? La respuesta, claro, no se hizo esperar. Cerulario, el patriarca, convocó a sus obispos y excomulgó de vuelta al cardenal Humberto y a toda su delegación. Y ya está, se habían quemado todos los puentes. La ruptura ya no era una amenaza, era un hecho. Total. Absoluta. Y así, lo que había empezado como una pelea entre las altas esferas de la Iglesia se convirtió en una herida abierta. Una herida que ha durado casi 1000 años y que ha envenenado la relación entre las dos mitades de la cristiandad. Pero si hubo un momento en que la ruptura se hizo de verdad irreparable, sobre todo para la gente de a pie, ese fue el año 1204. Los cruzados latinos, los de Occidente, que se suponía que iban a Tierra Santa, se desvían y acaban saqueando Constantinopla, una ciudad cristiana. Para los ortodoxos eso fue la traición definitiva, la gota que colmó el vaso. Ahí la desconfianza se convirtió en odio puro y duro. Tuvieron que pasar, atención, más de 900 años para que hubiera un gesto de paz. 900. Fue en 1965. El Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se encontraron y por fin levantaron esas excomunicaciones mutuas del año 1054. Fue un gesto simbólico importantísimo, de un valor brutal. Pero, seamos claros, fue simbólico. La división real, la teológica, la del día a día, sigue ahí. La herida, aunque ya no sangra igual, sigue siendo muy profunda. Así que, en resumen, el Gran Cisma es mucho más que una simple pelea de curas. Es una lección bastante trágica, sobre cómo un cóctel de diferencias culturales, luchas de poder y orgullo teológico puede hacerlo saltar todo por los aires. Cómo se puede destruir la unidad de una forma que parece para siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Pensémoslo. Una sola palabra y una lucha por el poder levantaron un muro que sigue ahí casi 1000 años después. La pregunta es, ¿podrá la Iglesia volver a ser una algún día o las diferencias son ya un abismo demasiado grande como para cruzarlo?